¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en este programa Pico de Gallo, un servidor, Carlos Garza Limón. Enviamos un saludo a Santiago Papasquiaro y a todos los municipios donde se nos escucha a través de la radio, la Tremenda de Santiago, la Tremenda de Durango y por supuesto también a todos los sistemas de televisión por cable del grupo Garza Limón. Estamos en esta ocasión en este programa Pico de Gallo con un político ya conocido por todos ustedes, con una larga trayectoria política. Estamos hablando de Adán Soria Ramírez. Adán Soria Ramírez ha sido presidente municipal del municipio de la capital, ex dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional y diputado local, actualmente es diputado local. Adán, buenos días. Muy buenos días, don Carlos. Gracias por la invitación aquí a su programa Pico de Gallo. Gracias. Pues una larga trayectoria política ha tenido con muchos... pues le ha tocado vivir muchas circunstancias, varios escenarios políticos, con una trayectoria política de pues mucha talacha. Yo recuerdo haberlo visto desde que andaba casi pegando cartelones y tendiendo mantas y todo. Una larga carrera a través del Partido Revolucionario Institucional. ¿Nunca ha sido en ningún otro partido? Fíjese que no he estado en ningún otro partido y sí hace muchos años que comencé con el trabajo social. Inicié como es un tema un poco, digamos, especial en mi caso porque yo comienzo en las colonias, en la organización social, fundamentalmente, trabajando mucho en la organización social. Yo también me acuerdo, usted estaba de regidor cuando íbamos a veces allá a las sesiones de cabildo y desde entonces ya andábamos. Estamos hablando en los años 90, que es cuando comienzo a tener una militancia. Yo estaba en el CCH, estaba estudiando en la Universidad Juárez en el bachillerato y entonces nos invitaron a participar en las filas juveniles del PRI y ahí nos comenzamos a enrolar. Después me invitaron a participar en el movimiento territorial y ahí nos enrolamos también y fue donde comenzamos a trabajar mucho en las colonias populares, en los fraccionamientos, en nuestra ciudad. Ha sido un trabajo muy de base, muy de territorio, fundamentalmente el que me ha tocado realizar. Pero nunca, generalmente los jóvenes y más en la universidad tienen la tendencia a participar en otro tipo de partidos políticos, sobre todo de izquierda u oposición, más de oposición que de izquierda. Fíjese que del grupo que teníamos en ese entonces, porque respaldamos a un compañero para que fuera nuestro presidente de Sociedad de Alumnos en el CCH, y en ese entonces de ese grupo, hoy algunos son funcionarios porque se hicieron del partido del PRD, otros se hicieron del Partido de Acción Nacional y bueno, un grupo también interesante de esa época nos hicimos del Partido Revolucionario Institucional. Entonces le pudiera decir que de esa generación, efectivamente, del CCH, hoy algunos militamos en el PRI, otros en el PAN y otros en el PRD. Ahora sí que de todo da el CCH, ¿no? Una generación pues de participación política, finalmente. De mucha participación política, fíjese, muchos de ellos. ¿De quién se acuerda? Pues me acuerdo así rápido, fuimos compañeros con Gamaliel Ochoa, que hoy es el director del Registro Civil. Me acuerdo también de Eusebio Cepeda, que hoy él fue diputado por el PRI también. Me acuerdo de Walter Palencia, me acuerdo de Duayle, me acuerdo de Claudia Rojas de esa época. Pues compañeros que han estado en el sector público en algunas etapas, ¿verdad? Y en otras etapas también en los partidos políticos. Hubo una generación del CCH que por su vestimenta fueron conocidos como los vaqueros. ¿Le tocó esa época? No me tocó esa época, es poquito más para atrás. No, adelante más suyo, adelante. ¿no? Allí iba Ismael. Bueno, pues más para atrásito. Digamos sí. Que unos 10, 12 años antes de que yo estuviera en el CCH. Ellos primero. Son mayores. Ellos son mayores, son los años 80 desde luego y yo estuve en los años 90 en el CCH. Bueno, actualmente hay una serie de posturas políticas, propuestas que se están dando a nivel nacional que han sido, que llaman la atención. Y que son polémicas, obviamente. Una de ellas, y que va a dar mucho que hablar, sin duda alguna, es la Ley de Seguridad Interior. Ha sido discutida y tiene no la aceptación social, la aceptación popular, bajo la idea, incluso hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en el sentido de que hacen una petición para que no sea aprobada en México por los legisladores. Sí.
por la fundada razón para ellos de que puede generar violencia en la sociedad, puede haber excesos, y hacen referencia incluso a algunos hechos que se han registrado en la historia reciente con esta administración federal. ¿Cuál es su opinión respecto a esta ley? ¿Es necesaria? ¿Es importante? ¿Usted la aprobaría como diputado federal? Es una ley, entiendo que tiene mucho tiempo en análisis. Esta sí, ley fue propuesta desde Calderón. La debieron haber sacado desde hace algunos años, digamos, porque cuando sacan al combate al ejército, a los grupos armados, de los distintos cárteles que están haciendo pues de las suyas en la sociedad, entonces no hay otra alternativa que pedir la ayuda, el respaldo del ejército. Y desde mi punto de vista, en términos generales, el respaldo que el ejército nos ha dado como ciudadanos, como país, es muy positivo, muy positivo. Sin embargo, también ha habido excesos, también se han cometido errores por parte de comandantes. Bueno, pues está el tema de la matanza en el Estado de México, usted recordará. Están otros casos de abusos y muchas quejas, o algunas quejas, diría yo, por parte de la Comisión de Derechos Humanos y recomendaciones. ¿Cuál matanza del Estado de México? Porque ha habido varias en México. La matanza donde en una bodega... Okay. Sí, pero coméntelo para el... Sí, en una bodega, bueno, pues introdujeron a algunas personas y en esa bodega les asesinaron. Entonces hubo otra también cuando estaban persiguiendo a algunos delincuentes en el estado de Jalisco. Y en el estado de Jalisco también hubo un número muy importante de bajas por el lado de los delincuentes y ninguna por el lado de del ejército, de las autoridades federales. Quiero decir con esto que en el ejercicio de sus funciones, el ejército y cualquier policía siempre está jugándosela y siempre está, pues digamos, con el riesgo de cometer excesos, de cometer abusos, de ir más allá de lo que la ley permite. Eso es un hecho, es una realidad. ¿Y es correcto poner en esas circunstancias? Por lo que he visto, pues, con esto le contestaría, por lo que he visto, pues, es importante que haya un marco regulatorio de estas condiciones, de que le marque límites a las autoridades. Porque también hay ejemplos muy exitosos de la aplicación del auxilio, digamos, de las autoridades militares. Pondré el caso local, el caso de Gómez Palacio. Ha sido la policía militar quien durante varios años, incluso hoy todavía no hay una policía municipal, son los militares los que tienen el control de la seguridad pública, preventiva incluso, la policía militar, y han bajado de manera muy importante los niveles delictivos en la comarca lagunera, concretamente en Gómez Palacio. Es un caso exitoso y hay otros. Desde luego, por eso señalo que en el balance la participación del ejército ha sido sumamente positiva. Y estoy a favor de que la participación del ejército siga protegiendo el patrimonio y la tranquilidad de las familias. Estoy también a favor a que cuando se cometen excesos como los que estoy señalando, como los que están documentados ya, estos se castiguen y se hagan de manera importante también para que no queden impunes también los excesos que algunos elementos malos del ejército llegan a cometer, como de cualquier policía. Concretamente, el tema de la ley que se está proponiendo, a mí me parece que a las familias donde está terriblemente descompuesto el tejido social y terriblemente en manos de la delincuencia, sobre todo de la delincuencia organizada, que es a la que se prevé que se habrá de golpear con mayor fuerza, es a esos ciudadanos a los que por supuesto que están encantados de que las autoridades militares puedan tomar parte en recuperar su tranquilidad. Si nosotros tuviésemos una crisis como las que hemos tenido en algunos momentos, estaríamos muy contentos de que los miembros del ejército salieran a patrullar nuestras calles. Entonces, esta ley prevé para casos de excepción, para casos excepcionales donde se tiene que emplear la fuerza a este nivel, que puedan participar los militares y que lo puedan hacer regulados, en un marco jurídico. Por eso es esta ley y por eso tenía mucho tiempo. Desafortunadamente no se aprobó antes, y lo digo porque hoy estamos muy cerca del 2018, del proceso electoral, y eso ha contaminado terriblemente la valoración que se hace de esta ley. Creo que tiene un ingrediente político importante en esta ley, dado que incluso hay algunos diputados
de Acción Nacional que con anterioridad habían dicho que estaba muy bien y hoy se han retractado. Y algunos de ellos se han mantenido. Entonces, esta ley fue votada principalmente por diputados de Acción Nacional, por diputados del PRI y algunos de otros partidos políticos. ¿Cómo encontrar el punto medio, Adán, cuando hay antecedentes como el de Ayotzinapa, para ir a uno que fue terrible. Conocido internacionalmente, con llamadas de atención terrible, un crimen muy fuerte? ¿Cómo encontrar esa conciliación en el quehacer del ejército de que no caigan en excesos, para que no caigan en ese tipo de situaciones, que obviamente está documentado de que están a un paso de hacerlo y lo cometen? Hay que combatir la impunidad. ¿Qué es lo mediano ahí? Yo creo que el punto medio es tener bien claras las reglas. Por eso esta ley tiene su importancia, por eso es tan controvertida. Esta ley procura que estén claros los límites del ejército, sus atribuciones. Al mismo tiempo que le da atribuciones, pone con muchísima claridad, Carlos, con sus 42 o 43 artículos, pone con muchísima claridad los límites a los que están sujetos en el ejercicio de su acción, de su actuar, las autoridades militares, los soldados, el ejército. Entonces, y una vez que se atraviesan esos límites, entonces están, por supuesto, las sanciones y los castigos para quienes los cometan. Entonces, un paso importante es verdaderamente eliminar la impunidad. El propio ejército estaba demandando que se pusieran las reglas con claridad para saber hasta dónde pueden ellos llegar y hasta dónde se están extralimitando. Y de esa manera me parece que tanto ellos como las propias autoridades civiles tendrán más claros los límites hasta donde ellos pueden llegar, y una vez rebasándolos, cero impunidad, castigar a quienes lleguen a rebasar esos límites. Difícil, ¿eh? Difícil, sin duda. Es difícil. Usted fue presidente municipal y como tal conoce la administración y el manejo de cuerpos de seguridad militares. ¿Cuál sería su opinión? ¿Hay medidas totalmente opuestas en términos de cómo controlar la delincuencia? La medida extrema que así se consideró de Felipe Calderón, de haber presentado una lucha frontal al crimen organizado, que bueno, todo el mundo se desató en ese sexenio una lucha muy cruenta, muy feroz. Hubo muchas víctimas, histórico, que parece que no hay mucha diferencia con este sexenio, pero bueno, fue a partir de entonces donde se agudizan las formas de actuar del crimen organizado en relación a la sociedad civil, en esa lucha frontal. Antes no había esa encarnizada lucha, ese enfrentamiento, y estaban las cosas mejor en términos de que no había esa agresión contra la gente, esos crímenes que llegaron a estremecer, sobre todo en un principio. Después nos acostumbramos a ello, de que aparecía la gente en hieleras, encostalada, quemada, desmembrada, o bien las metían a botes de 200 litros de ácido y se desintegraban. ¿Qué es lo correcto entre esas dos posturas? Bueno, tiene que ser una estrategia integral. Definitivamente una estrategia integral implica sí dejar el empleo de la fuerza con elementos bien capacitados, bien armados, bien adiestrados, para que en el momento que se requieran puedan entrar en función. Es decir, si usted no tiene capacidad de fuerza, ¿con qué le hace respuesta a los demás? Pero entre el uso de la fuerza en ese nivel, al que menciono, en el más alto nivel, responder al más alto nivel, y los grupos delincuenciales en medio, hay muchísimas cosas. Y está el compromiso de la sociedad para la prevención, el poder ahora sí que volver a rearmar el tejido social en los barrios donde sabemos que los niveles de adicciones, de consumo de drogas y de alcohol es más alto. Hay que entrar ahí con muchos elementos, con educación, con cultura, con trabajo, con oportunidades para los jóvenes, para las nuevas generaciones, para las generaciones más adultas también, para todos ellos, sobre todo el tema del empleo, del desarrollo económico, de oportunidades para ellos. Es importante en el proceso de la prevención. Y otra también es que las policías municipales hagan su chamba, hagan su trabajo.
mucha de la delincuencia comienza por estar pasando por alto los delitos menores o los delitos del fuero común, el robo a transeúnte, el robo a casa habitación, el robo a las escuelas, el robo a las iglesias, el robo en el barrio, el robo en el centro, a los comerciantes. Las policías tienen que hacer también su labor. Y desde luego señalar que para que las policías hagan su labor deben estar adiestradas, comprometidas con la sociedad y no con el crimen. Deben estar pues bien pagados, deben tener equipo y deben estar siendo capacitados de manera permanente. Entonces es una labor bien importante, bien fuerte, que si no se lleva a cabo o si por un momento se hace y luego llega otra administración y ya no lo hace y cambian las políticas, como estamos procurando reinventar en cada trienio, en cada sexenio por motivos políticos, las políticas públicas, entonces pues aquello se genera en ciclos, algunos positivos y otros muy negativos. Entonces yo diría, no es un solo factor, el principal de ellos tiene que ser el que las policías estén atendidas y tengan compromiso con la sociedad y no con la delincuencia, y que a los malos elementos hay que estarlos depurando. Ese debe ser un proceso continuo y permanente. Cuando fui presidente municipal dimos de baja más de 100 elementos porque no pasaron sus exámenes de control y de confianza, porque tuvieron excesos en el uso de su trabajo, en la realización de su trabajo, y al mismo tiempo incorporamos alrededor de 200, 250 jóvenes nuevos y llegamos por primera vez a tener 1000 policías preventivos en la ciudad capital. Pero es un trabajo no de un trienio, es un trabajo de muchos años y de una política pública permanente. Y desde luego, con respaldo de las autoridades estatales y con las autoridades federales. ¿Qué provoca el crimen organizado? ¿Cuál es la raíz? ¿Qué le da vida? Pues el crimen organizado es un fenómeno bastante estudiado, bastante complejo, diría, pero hay catalizadores que hacen que el crimen organizado crezca, ya sea que esté en una menor escala o de pronto llegue a escalas exponenciales. ¿Pero qué lo motiva? ¿Qué le da vida? Lo motiva, desde luego, la falta de oportunidades de muchos jóvenes. ¿De qué? ¿Oportunidades de qué? Oportunidades de trabajo, oportunidades de educación. Lo motiva también el hecho de la impunidad, de la no aplicación de la ley, cuando se dan cuenta los pequeños delincuentes que no pasa nada con los delitos que están cometiendo, van incrementando, y desde luego hay estímulos muy importantes en nuestro caso concreto, en nuestro país, que es el consumo de la droga y también el tráfico, trasiego de la droga hacia Estados Unidos. Entonces, esos factores hacen que el dinero que se incrementa, que se incorpora al crimen organizado también sea exponencial. Y habiendo tanto dinero en medio, por supuesto que las bandas delincuenciales toman mayor fuerza. Adán, usted aborda un tema toral, importante, fundamental, la cuestión de faltas de oportunidad de empleo, de que los malos salarios lo incluye, y esa es una responsabilidad del Estado como tal, es decir, del gobierno. El gobierno tiene salarios inconstitucionales, en virtud de que el salario mínimo pues debe ser la cantidad económica suficiente para que una familia media, me refiero con 3 hijos, sí. Eso lo dice la Constitución, sí, claro. Lo dice la Constitución. Precepto constitucional. Así es. Deba de vivir con un salario, es decir, el del señor, con el recurso suficiente para educación, vivienda, vestido, vacaciones, salud, y no es así en la vida real. A nadie le gusta morir. Y ante esta circunstancia hay familias, hay gentes, hay padres de familia que se ven en la necesidad de exponer su vida por falta de recursos económicos. ¿Sí es así? Es así. ¿Quién está fallando, pues? No, pues está fallando, desde luego, lo señalé en un principio, sí, están fallando, digamos, las autoridades, y estamos fallando, también lo dije, en una medida la sociedad. En una medida porque... ¿Por qué la sociedad? Pues porque también hay una pérdida de valores importantes, valores como la legalidad, como la justicia, como la participación, la preocupación de educar a los hijos adecuadamente, la preocupación de hacer que esta cultura de la legalidad crezca también al seno de la familia. Pero estaríamos de acuerdo, Adán. Y señalé primero
el tema del gobierno y señalé las causas: falta de oportunidades, falta de empleo, bajos salarios, como usted lo acaba de señalar, y estoy totalmente de acuerdo. Son salarios que no cumplen con lo que la Constitución dice, históricamente así ha sido. Hoy precisamente hice un pronunciamiento en el Congreso del Estado, donde hice un balance del comportamiento del tema del empleo, del desempleo y de los salarios en Durango en lo que va del año. Entonces, las conclusiones no son tan buenas para Durango. Crecimos sí en generación de empleo, en el último trimestre se generaron 6,000 empleos, pero también en el desempleo, la población económicamente activa que se incorporó hace que estemos por encima de la media nacional en desempleo. Traemos 37%, mientras que la media nacional es 35% de desempleo. Es decir, no alcanzamos con los empleos que estamos generando a terminar con el rezago. Al mismo tiempo que crece el desempleo, crece más el desempleo, más la población desempleada. Y un dato bien importante, Carlos: de esa población ocupada, traemos un salario promedio de 264 pesos diarios de las personas que están dadas de alta como trabajadores en el Seguro Social. ¿De esa población desocupada? De la población ocupada. Ah, ok. De la población ocupada que está dada de alta en el Seguro Social, un promedio salarial 260. Diario 264 pesos. Y el promedio nacional es de 333 pesos. Estamos casi 100 pesos por abajo de la media nacional en salario. Y en el promedio mensual, ya en global, estamos 2,000 pesos abajo. El promedio mensual de un trabajador en el país es de 10,000 pesos y en el estado de Durango de 8,000 pesos. Entonces es un balance bastante complicado y difícil. Y le pongo otra cifra que por eso lo hice y me genera preocupación. Es Durango el último lugar en atracción de inversión extranjera hoy en día. Entonces son temas delicados. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para generar empleos y cómo le vamos a hacer para reducir la brecha tan distante que estamos todavía del promedio de salarios en el país? Es que es una situación difícil. A ver, usted comentaba, regresando y rebobinando la plática, hay un salario inconstitucional. No cumple con los elementos constitucionales. Y aportó usted otro elemento de que se ha relajado mucho las normas sociales, el cuidado de la familia, la atención, el saber dónde está todos. Pero el bajo salario ha generado, usted no lo podrá, estará de acuerdo conmigo, de que ha generado la necesidad de que la mujer salga a trabajar. Ha generado la necesidad de que la gente que antes podía vivir perfectamente bien del campo, ahora ya no pueda, con la cuestión del Tratado de Libre Comercio, que quedó fuera de competencia. Somos dependientes ya prácticamente, no, somos ya dependientes en materia alimenticia, es decir, el Estado, el gobierno, ha generado los elementos para toda esa descomposición con las medidas que ha venido tomando. Y vamos por más. Así es. Sí, efectivamente, lo que usted señala, tanto el campo se ha visto de manera impactado con la migración y con la falta de productividad. Y eso a muchos jóvenes les ha quitado la oportunidad de tener un mejor futuro. Sin duda. Eso es un cultivo para la delincuencia, ¿verdad? Para que se cometan ilícitos y captar de ahí a tantos jóvenes sin oportunidades. La familia se ha desintegrado efectivamente porque el modelo que llevamos es un modelo que mide el éxito, desafortunadamente, en cuestiones monetarias o cuestiones materiales. Eso obliga necesariamente a que las familias salgan a buscar, tanto la mamá como el papá, el ingreso para el sustento familiar. Lo vemos en este modelo que importamos de manera más abierta, más franca. Lo importamos cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio y que México se abrió al mercado mundial, al mercado global. Hoy tenemos problemas muy similares a los de otros países porque este modelo homologa a las sociedades. Hay un solo valor, que es el valor del ingreso, el valor económico, el valor material. Entonces vemos hoy que para que una familia pueda pagar una renta o pueda pagar la mensualidad de una casa con un crédito, pues necesitan trabajar ambos, necesita ir el esposo a buscar el empleo
y a veces hasta 2 empleos, uno en la mañana y otro en la tarde, por la noche, y la madre de familia igual, ir a trabajar para hacer el ingreso y completarlo de esta manera. Entonces, es un modelo que se reproduce en otros países y que en Durango y en nuestro país está, y desafortunadamente, cuando como cultura, cuando como sociedad no lo asumimos y lo prevemos con todos sus riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de que ambos padres salgan a trabajar y le dediquen menos tiempo a la educación de sus hijos, al cuidado? ¿Cuáles son? Pues lo que estamos viendo justamente, ¿verdad? El riesgo, 1, de la desintegración familiar, 2, de la pérdida de valores, 3, de que no haya una buena educación en la casa para los hijos, y 4, mucha desintegración en la propia pareja. Vemos los niveles de divorcios hacia la alza, o de las separaciones, o distintas formas de convivencia en pareja, como lo estamos viendo, que también han crecido exponencialmente a raíz de la apertura de este modelo, ¿verdad? Entonces, ahí están. Sin embargo, son aspectos que, como podemos ver, llegaron para quedarse, y entonces, sí, como modelo no veo, o solo que regresemos a los tiempos donde... No, pero se puede evolucionar para bien también. Bueno, pues esa es la parte justo en donde tendremos que buscar nuestro modelo propio como mexicanos, ¿verdad? Bien. Y creo que de eso es de lo que se tratan las elecciones, porque luego unos están planteando un modelo y defendiendo el actual modelo, diría yo, y hay otros que están planteando un modelo, digamos, de un poquito más atrás. El PRI está defendiendo el actual modelo. El PRI defiende un modelo de mercado, el PRI defiende un modelo de apertura, de comercio, el PRI defiende un modelo global, el PRI defiende hoy un modelo que genere empleo y oportunidades para todos. Muy discutible eso. Sí, ahorita. Vamos a una señal de identificación y regresamos en un momento. Les recuerdo, estamos en entrevista con Adán Soria Ramírez, insisto, ya lo conocen, expresidente municipal de nuestra capital. Regresamos en un momento. Continuamos en el programa Pico de Gallo. Les recuerdo, estamos con Adán Soria Ramírez en esta ocasión. Un tema muy importante, muy fuerte, me llama la atención que lo esté abordando de cara, de frente, diciendo verdades respecto a esta situación, respecto al por qué estamos viviendo en esta real descomposición social, como mismo Adán Soria lo ha reconocido. Usted habla de una situación difícil, un modelo que no ha funcionado, un modelo que ha generado descomposición familiar, social, de tal manera de que queda apostar, no, obviamente echar la rueda de la historia atrás es difícil, sí, pero la realidad es que no ha estado funcionando. A echar la rueda de la historia atrás me refiero a lo que usted expresó de que no podemos volver al pasado, estoy de acuerdo. Por supuesto, no podemos volver a los años 70. Hay variantes. Hay variantes en el sentido que nos plantean otras alternativas. Sí. ¿Usted va a hacer? No va a ser. No sabemos qué va a hacer. A ver, dígame, ¿qué voy a hacer? Ahorita lo vemos. Pero bueno, usted aspira a la senaduría. Desde luego. Aspira a ser senador por nuestra entidad y de llegar a hacerlo, le va a corresponder la política internacional de nuestro país. Bajo esa idea, no bajo esa idea, sino bajo esa responsabilidad que en un momento determinado tendría, evidentemente usted tiene un panorama internacional que debe de ser muy acabado para tener opinión. El modelo que estamos siguiendo ahorita, un modelo de empeño, un modelo de embargo con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial de Crédito, ha dado pruebas en varios países del mundo, casi todos los países del mundo, ha dado pruebas de que no es funcional. Y me remito a Europa. En Europa hay países tronados, fracturados, en la miseria, fuertemente en la miseria, por la deuda con el banco, con el Fondo Monetario Internacional. Ejemplo, España, Grecia, Francia, países que nunca nos llegamos a imaginar que llegasen a estar en una crisis de esta magnitud, en la que están, donde tienen embargado el 250%, 260%
del Producto Interno Bruto. Es decir, no hay utilidades, no hay crecimiento, todo está endeudado. A eso vamos. La deuda en nuestro país con la administración de Enrique Peña Nieto ha crecido el 100%, casi el 100%, un endeudamiento del 60% aproximadamente el Producto Interno Bruto. Ha crecido mucho, vamos hacia allá. ¿Qué alternativa habría para evitar esta situación que nos está llevando, como usted lo describió de una manera muy adecuada, a una situación de crisis, de descomposición familiar, social, económica, política? Mira, hay una insatisfacción muy grande en las familias en nuestro país por la falta de recursos y la falta de oportunidades. Eso es una realidad. Sin embargo, también es verdad que hemos podido avanzar en los últimos años en algunos aspectos. La generación de empleos, 3.300.000 empleos en esta administración, cuando traíamos un promedio de alrededor de 1 millón, más o menos 1 millón de empleos en las administraciones anteriores. Pero no habría que verlo, nada más una observación. Si nosotros vemos el endeudamiento de nuestro país en relación de ese crecimiento en el número de empleos, es insuficiente para justificar el endeudamiento. Sí, y sin embargo, el tema del endeudamiento, la cifra que yo tengo es que significa hoy menos del Producto Interno Bruto que al principio de esta administración. Es decir, si bien la deuda ha crecido, hoy con relación al Producto Interno Bruto es un porcentaje menor. No, ahí hay equivocación. Bueno, lo revisamos, es el dato que yo tengo, y en función de eso yo señalaría, comienzo con lo primero que dije, sí hay una insatisfacción, y somos los mexicanos los que tendremos en el transcurso de este proceso electoral que encontrar nuevas formas. Si bien lo señaló además usted muy bien, no podemos regresar yo lo dije y usted lo repitió, no podemos regresar a los años 70, a un modelo que ya pasamos y que mostró ineficacia también, porque ahí está la gran cantidad de pobreza extrema, la falta de oportunidades, la falta de infraestructura que se generó, etcétera. Y por otro lado, también el otro modelo, el modelo donde está la apertura, donde no tenemos restricciones, donde básicamente no pusimos límites como país, hablando del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con otros países, y que se nos vino también una avalancha tremenda, donde una parte muy importante donde se padeció esta apertura fue en el campo, en muchas áreas donde se acabó con la planta productiva en muchas áreas del campo. Unas se potenciaron, hay que decirlo también. ¿El aguacate? Pues está todo Sinaloa, que es una potencia agrícola. Ahí está una parte en cítricos, en la parte de Nuevo León y de Tamaulipas. Y pudiéramos señalar algunas partes donde también en la parte pecuaria, la producción de pollo, la producción de huevo, la producción de leche, pero tendríamos que carne, aceptar de que etcétera. esas producciones están concentradas en las manos de unos pocos productores. Sí, por supuesto. Y no en el modelo que nos habíamos dado anteriormente. El modelo que nos habíamos dado anteriormente, la producción social, en lo que fueron la creación de los propios ejidos, desafortunadamente también ahí golpeó de manera importante. Por ejemplo, un área que nos golpeó de manera muy importante el Tratado de Libre Comercio a Durango fue nuestra región manzanera, nuestra región fructífera, destruida porque no hubo capacidad, ni apoyo, ni respaldo en su momento de las autoridades para que nuestros productores compitieran al nivel de los de Chihuahua o al nivel de los de Estados Unidos o de los de Canadá. Entonces, y un comentario ahí, para no dejarlo pasar, la gente pierde menos sin recoger el producto de la manzana. Pierde menos, ya lo deja en el árbol. Ese ejemplo Ese ejemplo lo pongo y lo retomo así como puse ejemplos, algunos muy exitosos también hubo ejemplos terribles. Con esto lo que quiero señalar, y ese es mi punto, tenemos que encontrar un modelo que no sea tan agresivo y que respalde y ayude con políticas públicas a nuestros productores, a nuestras nuevas generaciones en la búsqueda de sus oportunidades, pero sin llegar a cometer el error de regresar al pasado, de regresar a las políticas públicas populistas que no tuvieron resultados y que desafortunadamente, en lugar de hacernos crecer económicamente, fue el estar solo respaldados por la economía en base a
en base al petróleo y en base a los ingresos petroleros, y dejar prácticamente morir de inanición también la planta productiva. De manera que cuando se abre la economía, pues nos encuentra muy debilitados en muchas áreas de la producción nacional. Entonces yo diría, tenemos que buscar un modelo de apertura comercial, sí, pero que nos genere las condiciones de competitividad interna hacia los mercados extranjeros. Es correcto, es correcto. A ver, hay que generar, antes de entrar al Tratado de Libre Comercio, antes de abrir las puertas a otros países que están más desarrollados económica y tecnológicamente, hay que fortalecer la planta interna. Y ahorita es un momento muy importante. Sí, con el petróleo, por ejemplo. Ahorita es un momento muy importante. Ya no produce México petróleo, ya. Está renegociándose nuevamente el Tratado de Libre Comercio. Entonces, no sabemos, no hay transparencia, no hemos visto cómo va caminando, no tenemos avances, no ha habido información, pero verdaderamente es un momento para que el país pueda recomponer y proteger algunos sectores en este Tratado de Libre Comercio, proteger al sector agrícola y pecuario. Son de nuestros sectores más debilitados y son de nuestros sectores que más se deben de proteger, porque además también es donde está enfocada la mayor población de nuestro país que está en condiciones de pobreza. Entonces es muy importante que se protejan esas áreas. Y en las áreas que somos competitivos, algunas de ellas en la industria, por ejemplo, también el Tratado de Libre Comercio convirtió a nuestro país en una potencia en la producción de coches, en la producción de motores, en la producción de autopartes, en la producción de arneses para los automóviles. La industria de la aeronáutica ha encontrado, gracias al Tratado de Libre Comercio, en Sonora y en Querétaro, áreas de oportunidad muy importantes, le dan empleo a profesionistas, a ingenieros, le dan empleo a miles de personas. Es decir, en ese pros y contras, así es muy importante la capacidad, la habilidad y el compromiso con nuestro país por parte de quienes nos gobiernan. Pero estaremos de acuerdo, Adán Soria, de que finalmente las empresas extranjeras vienen a México por los bajos salarios que se pagan. Yo creo que en un principio cuando se generó la apertura, ese fue uno de los principales factores. Luego llegó China con su apertura también que realizó a nivel global, y muchas de las empresas que habían venido por los bajos salarios a México se fueron a China y retiraron incluso sus plantas. Fue cuando nos cerraron, incluso en Durango, varias de las maquiladoras que ya se habían instalado. Y luego viene un proceso regresivo, porque también se comienzan a reponer los salarios en China y muchas de las empresas retornan a querer aprovechar el Tratado de Libre Comercio y se instalan en México. Es cuando crece la planta productiva de producción de coches o de autopartes y algunos otros rubros, algunos otros sectores. Sí sería un efecto muy negativo para nuestro país hoy en día, después de la apertura comercial, quedarnos sin un buen tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Adán Soria Ramírez, ¿usted quiere ser senador? Sí, por supuesto. Pues porque yo considero que tengo vocación de servicio, que me gusta el servicio público, he estado en él muchos años desde muy joven, he dado resultados en los trabajos que la gente me ha dado, cuando la gente me ha contratado, ya sea de diputado, de secretario, Es servidor, ¿verdad? Público. Soy servidor público, claro, representante y servidor público. Como secretario de Desarrollo Social, como alcalde, he rendido buenas cuentas con mi trabajo, soy dedicado, trato de hacer mi trabajo cercano a la gente, con honestidad, con transparencia y tratando de prepararme siempre para servir mejor. Y amén de eso, creo que hoy están las condiciones dadas para que Adán Soria pueda ser candidato del PRI. Esto usted sabe que es circunstancial, de acuerdo a cómo se mueven los distintos partidos políticos en su interior, y hoy veo condiciones, por eso he dado el paso adelante y por eso busco ser quien encabece la fórmula al Senado por el PRI, sabiendo que es un escenario de alta competitividad. Y algo más, en el 2016 tuvimos una derrota muy dolorosa en el Estado, por primera vez la gubernatura, y en el análisis que se hizo en ese tiempo y ahora, vimos que el mayor problema para el PRI fue en la ciudad capital. Se ganó muy bien la Laguna le cumplió al PRI, le cumplió a Durango, se ganaron 24 de los 39 municipios, más del 60%, pero la capital significó un gran bajón para el partido. Y hoy el mayor capital político que Adán Soria tiene es la
gente de la capital. Entonces, creo que también esa es una fortaleza adicional a la hora de ser competitivos en el plano estatal. La capital, el sur del estado, mi distrito, el distrito 15, la zona indígena, y bueno, pues ahí están mis resultados. Soy un hombre de resultados y estoy siempre dispuesto a revisarlos y a contrastarlos con los demás servidores públicos que están o han estado en los cargos en donde yo he estado. Adán, cuando usted termina la administración municipal, tiene experiencias importantes. Sí. Políticamente hablando, personalmente hablando, desde que le retiraron el saludo hasta que muchas circunstancias. Sí. ¿Es un Adán diferente al que fue como presidente municipal en términos de madurez? Es un Adán más maduro y más sensato, pero algo que no ha disminuido en mí, que por el contrario, con la madurez, con la sensatez, hoy soy un hombre de familia, hoy estoy casado, tengo hijos y en esa etapa todavía no. Entonces hay muchas circunstancias que han cambiado la persona en el interior de Adán Soria, la familia y los momentos difíciles que he pasado. Sin embargo, yo le doy también gracias a Dios porque en mí siento la vocación de servicio, en mí siento el deseo de que a Durango le vaya bien, veo a la gente y cuando veo a la gente que está padeciendo falta de oportunidades, el tema de la pobreza, me duele lo que a la gente le duele. Es decir, esa parte de sensibilidad está más anidada en mí y las ganas, el deseo de que Durango salga adelante es aún mayor que cuando fui presidente municipal. Entonces, con esta madurez, con ver el futuro de Durango, el futuro de mis hijas, el futuro de la familia, con ver la situación y el entorno en el que nos estamos desenvolviendo, yo veo hacia adentro y digo, la verdad es que es mi vocación y hay que echarle muchísimas ganas. El hombre propone y finalmente Dios dispone y así lo creo yo. Entonces, si hoy ha de ser la oportunidad para que Adán sirva a los duranguenses desde el Senado, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer con pasión, con vocación, con mucha preparación y con experiencia, pero también, si hoy no es el momento para que Adán sea el candidato del PRI, también en esa madurez que me ha dado la política a la vida personal, digo, pues ahí estaré respaldando y apoyando a quien sea el abanderado en caso de no ser Adán Soria. ¿Buscaría otra posición? ¿Diputado federal? Pues sería una cuestión ya circunstancial, ya veríamos en qué condiciones se dan las cosas. Hoy mi proyecto es ser el abanderado de la fórmula al Senado de la República. La primera, por supuesto, encabezar la fórmula. Bien, le pregunté esta situación porque volvemos a lo mismo, es decir, quería redondear la circunstancia. Ahorita usted lo expresó de manera adecuada y bien, las circunstancias que pasó después de haber sido presidente municipal, la madurez que eso le dio, lo que ha visto, lo que ha vivido, lo que conoció a la ciudadanía, las condiciones de necesidad extrema que los presidentes municipales tienen mucho acceso a eso. Hay situaciones en las que el país, México, quedamos más desmantelados aún con las reformas estructurales. Le pongo un ejemplo, ya por no mencionar el petróleo, con lo de la gasolina, que viene un gasolinazo en enero y de veras es una reforma de traición a la ciudadanía porque no resultó lo que se prometió, bajar precios en el... Me opondré a todo lo que perjudique a la ciudadanía. Y lo que ya perjudicó, seré un aliado y estaré en contra de ello también. Por ejemplo, yo ya lo señalé, no es la primera vez que lo digo, a mí me parece que hay reformas que en el mediano y en el largo plazo le pueden dar dividendos al país. ¿Cómo cuál? También creo que hay reformas perfectibles. Bueno, el tema de la reforma energética, a mí me parece que con el tiempo la apertura que se está generando va a terminar generando un número muy importante de empleos y de inversiones en nuestro país. Eso es positivo. Y también me parece que liberando los aspectos esenciales, el precio de la gasolina se tiene que equilibrar y se tiene que acomodar a como verdaderamente está en el mercado, una vez que las gasolinas comiencen a producirse en México con la apertura energética. Pongo el ejemplo. En propiedad de extranjeros. Hoy
Habría que preguntarle a la gente qué prefiere, si que la gasolina la produzcan empresas mundiales y que nos la vendan más barata, o que la produzcan el gobierno y nos la sigan vendiendo cara. A mí me parece que al final... Estaba más barato cuando la vendía el gobierno. A mí me parece que fundamentalmente, cuando la produzca, digo, cuando fundamentalmente... Ya no la va a producir, ya se vendió todo. Ya se vendió y ahora la va a producir las empresas y nos la tienen que vender al precio como la están vendiendo en Estados Unidos, más barata que en México, ¿o no es? ¿No ese es el fondo de la reforma? Sí, claro. Entonces tendremos que ver esos resultados, y si la reforma no da esos resultados, hay que cambiarla. Iba a mencionar... Está haciendo un compromiso. Por supuesto. Ahorita ya está el doble. y voy a hacer otro compromiso adicional. Ya debe de llegar ahí echando con los maestros. El tema de la reforma educativa. Ya lo señalé y ahora hago también ese compromiso, porque tengo un compromiso moral. Mi madre, que amo, que quiero mucho, es maestra ya retirada. Mi hermana es maestra. Y a mí me parece que la reforma educativa fue demasiado violenta con el magisterio. Y es un segmento al que todos le debemos mucho de la población. La educación de nuestros hijos, los que hemos estudiado en escuelas públicas. Entonces, pues, yo estoy porque en el aspecto fundamental que están pidiendo los maestros, la frase que están pidiendo que se retire de la reforma educativa, que es permanencia, se retire de esta reforma. Es decir, que sí se evalúe, que se pida capacitación, que se pida un esfuerzo adicional a los maestros. Yo les he escuchado que ellos están dispuestos, pero no están dispuestos a que después de estos procesos terminen por poner en riesgo su permanencia laboral. Y esa parte me parece que fue ir muy allá, y que hay condiciones, o habrá condiciones más adelante, para que podamos perfeccionar, mejorar la reforma educativa y eliminar esos precios. José Antonio Meade, su candidato de partido. Es el candidato del PRI, es un candidato externo. Dice que va a seguir por la misma línea. Es un candidato externo. Eso externo es una ficción, estaremos de acuerdo, ¿no? Bueno, no es priista, no es militante, también para Acción Nacional. Usted recordará. O sea, los mismos cargos que ha tenido en el gobierno priista los ha tenido en gobiernos. Sí, pero ha trabajado en el Estado. En el Estado, así es, en el gobierno. Y hoy es el candidato, el precandidato del PRI. Me parece que va a seguir en la misma. Yo creo que... Va a profundizar las reformas. Yo creo que no es así. ¿Él lo ha dicho? No, él ha dicho que las reformas que estén dando los resultados las habrá de mantener, y las reformas también que no estén dando los resultados se tendrán que modificar. O sea, todas las reformas son perfectibles, no son perfectas, no llegaron para quedarse. Tendremos que estarlas evaluando y revisando en sus resultados. A ver, ¿quién va a sostener una reforma educativa como se hizo si el día de mañana no mejoran las condiciones educativas del país? Entonces, bien, yo diría... Una última pregunta. Sí, Pepe Meade, candidato externo, candidato ciudadano, yo creo que tiene condiciones para ganar. Lo vemos subiendo en las encuestas, lo vemos muy comprometido con las causas del PRI, con las causas del país, y creemos que con él podemos obtener el triunfo en las elecciones. ¿Qué va a hacer con la reforma de pensiones que se ha llevado a cabo, donde desmantelan totalmente a los pensionados? Por un lado, bajo el argumento, no sé cómo calificarlo para no herir susceptibilidades, pero un argumento agresivo de que la gente ya vive más y ahora la van a llevar hasta los 75 años, y el monto de la pensión se reduce significativamente a 2,000, 3,000 pesos mensual. Bien, mire, ¿Qué va a hacer usted contra eso, o está de acuerdo en que sea así? Yo estoy en contra de que las pensiones se reduzcan, y estoy en contra de que la gente, al final de tantos años de servicio, tantos años de trabajo, tenga condiciones de inseguridad o de incertidumbre por no tener una pensión. Eso estoy en contra. En medio está el poder generar financieramente los modelos que más les convengan a quienes se pensionan, a quienes llegan a una edad para pensionarse. Creo en el acuerdo, creo en el consenso, y sé que en estas reformas que se han hecho han participado los sindicatos y han participado los representantes de los trabajadores también. No, pero eso no quita el hecho de que es una reforma que va a dejar sin recursos a la población, a los pensionados. No, así haya participado los mismos diputados. No, estas reformas es para garantizar justamente lo contrario, que tengan sus pensiones. ¿Cómo? Y que esa quiebra técnica que se ha hablado del sistema de pensiones... Que es una ficción,
Es una quiebra técnica porque no habrá recursos en 5 años para poder pagar las pensiones, a menos de que se hagan reformas como estas, donde se incrementa un porcentaje de la aportación tanto patronal como del trabajador y donde se extiende la vida laboral en activo por parte de los trabajadores. Este es un tema ¿Habría un cambio fundamental sí, si el gobierno federal, con los préstamos que ha solicitado a los fondos de pensiones, lo regresara? Ha habido dos préstamos importantes. Uno con de la Madrid, sacó millonarios recursos del fondo de pensiones, y hubo otro, si no mal recuerdo, con Salinas de Gortari. Con que lo regresen se mejora de manera sustancial el fondo de pensiones. Hay una deuda ahí del gobierno federal que no la va a pagar. Es más, ya se olvidó eso. Desde luego sería bueno rescatarlo. Sí, desde luego. Pero ha habido malos manejos por parte de quienes manejan los fondos de pensiones. Y el gobierno federal que ha abusado de ese fondo. Y también lo quiero decir en gobiernos estatales, también a los trabajadores por parte de los gobiernos estatales. ¿Quién puede hacer malos manejos? Pues quienes manejan los fondos, quienes manejan los directores de pensiones, sus jefes, los gobernadores, o los presidentes de la República, por supuesto. Adán, usted es muy rijoso, ya se acabó el tiempo. Oiga, usted me dijo que era 30 minutos, pero ya nos extendimos. No, perfecto. Pues le agradecemos mucho, de verdad, que nos haya acompañado. Sí quedan muchas cosas en el tintero, hay muchas cosas que es importante que vuelvo a invitar y seguimos platicando. Sí, lo vamos a invitar, por supuesto. Bueno, pues ya escucharon ustedes las posturas políticas de Adán Soria. Esto es importante porque esto les va a permitir a ustedes valorar a Adán Soria como candidato, qué va a hacer, qué no va a hacer, y sobre todo la experiencia que ha adquirido. Adán, ¿algo más que desee usted agregar? Hombre, gracias. Un saludo a todos y gracias por su atención, a todo su público. Gracias a usted. La verdad, muy interesante la charla, la plática. Es que es muy peleonero. No, al contrario. Al contrario. No, gracias. Con mucho gusto y muy amena y muy agradable la plática. Gracias. Bien, pues le agradecemos a Adán Soria Ramírez que nos haya acompañado en esta misión de Pico de Gallo. Por supuesto que usted podrá volver a recrear esta plática de Pico de Gallo entrando a órale qué chiquito .pico de gallo. Ahí podrá usted encontrar esta plática o bien en YouTube para que pueda volver a ver esta plática y cómo se pelea Adán Soria con nosotros. Adán, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Al contrario. Gracias. Que tengan buen día.